Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto verlos. Los niños pueden pasar en orden a su salón. Bien. ¿Cuántos están en Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrirla en la carta, la epístola segunda a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 1. Continuamos con esta serie que se titula Un mensaje de consuelo y desafío. ¿Sí? Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Esta es la enseñanza número 5. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Okay. ¿Estamos ahí? Vamos a leer al verso 4 y oramos, ¿sí? Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Está hablando el apóstol Pablo. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Si esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de mi parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis entristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por permitir reunirnos. Yo ruego, Señor, que tomes el control de este tiempo. Que me des la gracia, Señor, para poder compartir tu mensaje, que lo que quieres enseñarnos esta tarde pueda caer en buena tierra, Señor, y que esta dé fruto, Señor, esta semilla plantada en buena tierra dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. El capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 vemos cómo Pablo sigue plasmando el propósito de su carta. Sí. Aún estos versos que acabamos de leer tiene el aroma del corazón de Pablo, la intención y la justificación de la epístola. Sí. Había muchos sentimientos en Pablo, más de los que hasta ahorita hemos podido leer. Sí. Menciona que esta carta fue escrita con muchas lágrimas, por mucha tribulación y en angustia en el corazón. Ahora, pero Pablo también deja claro que la intención no es contristar el corazón de los hermanos en Corinto. Es decir, el hecho de él expresar la condición en cómo él estaba escribiendo no era para que ellos se entristecieran junto con él. Es decir, Pablo no se estaba tirando al suelo para que lo levantaran, pues, sino estaba mostrando el énfasis y lo relevante que era la vida de los hermanos en Corintio para su vida. Dice, y esto se los comento porque los amo, para que sepan cuánto les amo. Sí, es decir, Pablo está externando su preocupación y les está haciendo ver que es una preocupación genuina, el cual afecta su estado de ánimo, el cual afecta aún su vida misma. Sí, hay mucho que aprender de esto. Entonces, menciona, ¿verdad?, que lo hizo, repito, que fue escrita con muchas lágrimas, ¿sí?, por mucha tribulación y angustia en el corazón. Y el propósito era, repito, llevarlo, ¿no?, a lo contrario de entristecerlo. Es decir, tiene como propósito animarlos, porque va a tratar algunas cosas que tienen que ver con esto, tiene que ver con el corazón. Dice, esto determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Sí.
Muchos coinciden que el apóstol Pablo ya había estado ahí después de que escribió. Ellos recibieron la primera carta, luego el apóstol Pablo en alguna de sus visitas, ¿verdad?, que tuvo ahí, pues fue y seguramente denotaron que había tristeza en el corazón del apóstol Pablo, ¿sí? Pero en esta ocasión dice el apóstol Pablo que él determinó en el corazón oír de esa manera, ¿sí? Pablo conoce muy bien la posición en la que está delante de los hermanos de Corintio. Es decir, él se sabe padre para ellos. Y la actitud del apóstol Pablo y su labor no será menos que eso. Sí. Se sabe padre de ellos, ¿sí? Se sabe en la posición en la que está. Pablo es totalmente empático con los hermanos, por tanto, en medio de la tribulación y con el corazón lleno de angustia, no cesará su obra y su labor para con ellos, ¿no? Quizás, por lo que el apóstol Pablo escribe, ¿sí?, el candidato número 1 a ser consolado sería Pablo. ¿Sí? Sin embargo, no se detiene a ser quien recibe la consolación de parte de los hermanos, sino que él está firme en esta verdad, mis amados, que tiene un propio consolador. Y sabe él que a recibir la consolación de Dios, ¿sí?, a recibir la consolación del Dios de toda consolación, como menciona en el capítulo 1, tiene como encomienda dar esa misma consolación. Sí. En el verso 4 del capítulo 1 dice, el cual nos consuela, hablando del Señor, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol Pablo está aplicando una enseñanza muy importante. Sí. El apóstol Pablo, aun cuando les hace ver que quizá él necesita ser consolado, aún por los hermanos, él está tomando el papel de padre y dice, he venido a consolarlos, ¿sí?, por cuanto he recibido un consuelo de parte del Dios de toda consolación. Entonces, seguido de esto, Pablo instruye acerca del perdón, considerando que el perdón, escúcheme hermano, el perdón y la consolación siempre deben de ir de la mano, ¿sí? Y esto tiene implicaciones. Sí, te perdono, pero no me interesa cómo estás, no me interesa cómo está tu corazón, y no doy seguimiento al corazón, pero sí te perdono. Ya obedecí, y ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero la consolación y el perdón siempre van de la mano, siempre, sí. Y este es un tema súper importante, mis amados, a tomar en cuenta, súper importante. Debo decir que es un tema fácil de aprender y difícil de aplicar. Lo podemos entender acá, pero al momento de llevarlo a cabo, de llevar a cabo la encomienda, es difícil aplicarlo. Pablo nos enseña en los versos del 5 al 8 que debemos de perdonar y consolar a aquel, en este caso utilizando el ejemplo, ¿verdad?, de aquel hombre, ¿verdad?, que fue instruido, que fue sorprendido en un pecado, que lo menciona en la primera carta a los Corintios, ¿sí?, a causa, ¿verdad?, del problema de la congregación, al punto de restaurarle. Es decir, ese es el objetivo del perdón y el consuelo, la restauración. Sí. A partir del verso 9 al 11, Pablo nos hace ver que el perdón nos da victoria sobre Satanás. Sí. Por un lado, repito, del 5 al 8, vamos a ver ahorita, el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que el perdonar y consolar tiene como propósito restauración. Restauración. Repito, no se queda un sí te perdono. Tengo que procurar el consuelo al punto, ¿verdad? Es decir, llevado, encaminar eso con el propósito de restaurar. ¿Sí? Y por otro lado, el hecho de que nosotros perdonemos y cumplamos el propósito del Señor, esto nos da victoria sobre el enemigo. ¿Sí? Vamos allá al verso 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Aquí el apóstol Pablo ya se está dirigiendo al caso de este hombre, ¿sí?, que estaba teniendo una relación con la esposa de su papá. Ahorita vamos a ver un poquito esto, ¿sí? Y el apóstol Pablo habla muy fuerte a la iglesia, ¿sí?
Dice, no ha causado solo a mí, se está refiriendo a ese caso, sino en cierto modo, dice, no, por no exagerar, a todos vosotros. Es decir, no solamente le hizo daño con esto a mí, sino a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo. Y esto es importante, mis amados, que cuando nosotros tenemos una falta como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, nos afecta a todos. A todos nos afecta. Sí. El verso 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ahorita vamos a detenernos en cada texto, ahí en cada verso. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice el apóstol Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En este punto, ¿sí? Retomando, el apóstol Pablo aquí empieza a dirigir, ¿sí? Se empieza a tocar un punto que se dio y trató en la primera carta a los Corintios. Repito, se había sorprendido, ¿verdad?, a este joven, ¿sí? Y el asunto es que en algún momento, ¿verdad?, los corintios lo vieron, seguramente se sorprendieron, pero nadie hizo nada. Nadie hizo nada, ¿sí? Seguramente todos estaban de acuerdo que no estaba bien lo que estaba sucediendo con este hombre, ¿sí?, y con la esposa de su papá, pero nadie hizo nada. Y esto, cuando el apóstol Pablo sabe de esta situación, pues los pone como campeón a todos, ¿sí? Ellos pensaban que estaban siendo espirituales, ellos pensaban que estaban actuando como hombres espirituales. Sin embargo, el apóstol Pablo los amonesta y los exhibe en ese sentido. Dice incluso el apóstol Pablo en la primera carta que aún los hombres paganos, lo que estaba sucediendo para ellos era una cosa escandalosa, ni siquiera aprobado entre paganos, ¿sí? Es decir, eso ya se había ido a otro nivel, ¿sí? Y ustedes están ahí haciendo como que no pasa nada, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo trata precisamente esa desmedida por los dones, ¿sí? Y cómo ellos, su corazón estaba inclinado en todo ese tipo de sensaciones, ¿verdad? Y se habían ahora sí que se habían caído del otro lado del caballo, y había cosas sumamente importantes y espirituales que debían de tratar y no lo trataban, porque estaban más interesados en la oratoria, en hablar en lenguas, en profetizar, etcétera, 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 y las cosas del día a día no las estaban llevando a cabo, ¿no? La serie pasada veíamos eso, ¿no? De hecho, él se tituló Un llamado, ¿verdad?, a la piedad, ¿no? Vivir piadosamente, es decir, vivir conforme al llamado del Señor, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha dado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, es decir, a este hombre que fue reprendido, dice, hecha por muchos. O sea, ellos habían obedecido al apóstol Pablo y actuaron después de que el apóstol Pablo les dio dirección, actuaron correctamente, ¿sí? Y apartaron de la comunión a aquel hombre. Entonces ese hombre, bajo el peso de esa reprensión, al parecer respondió favorablemente, ¿sí? No se fue, sino aguantó. Lo amonestaron, ¿sí? Lo excomulgaron, de hecho, y aguantó, ¿sí? Entonces hubo una convicción en el corazón, reconoció su pecado, se arrepintió de sus pecados, y en vista de eso, mis amados, ¿qué es lo que debía de ser la iglesia? Pregunta. Perdonar. Y con permiso. ¿Qué debía hacer la iglesia? Perdonar, ¿sí? Entonces, el verso 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo,
Pero añade esto, y consolarlo. Sí. Perdonarlo y consolarlo. Diga conmigo, perdonar y consolar. Dice, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Aquí podemos entender que había convicción de pecado, ¿sí? Y que el joven estaba por la calle de la amargura ya, ¿no? Fue expuesto, seguramente fue avergonzado, ¿sí? Pasaron muchas cosas. Y el apóstol Pablo dice, tienen que tratar eso. Una vez más vemos, ¿no?, cómo podemos irnos de un lado, ¿no?, la indiferencia al pecado, y después viene un celo santo, ¿no? Ya, lo excomulgaron. Pero al parecer nadie estaba tratando el corazón de este muchacho. Estaba afligido, estaba triste, estaba siendo rezagado, y nadie estaba tratando a este muchacho. Ahora viene la instrucción de parte del apóstol Pablo. Le dice, no, perdónenle y consuélenlo. Sí. Y consuélenlo. Por los cual, dice, os ruego que confirméis el amor hacia él. Entonces, el perdón, mis amados, no es una cuestión de sentimiento, sino de obediencia. ¿Saben? Es como que, es que no siento perdonar. Esa no aplica el no siento perdonar. ¿Sabe? El perdón no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de obediencia. Dios demanda que perdonemos, ¿sí? Dios demanda el perdón en nuestro corazón. Solemos ser tardos para perdonar, ¿sí? En 1 Corintios 13:7, cuando habla acerca del amor, dice en el verso 7, dice todo lo sufre, dice todo lo cree. Esta palabra, todo lo cree, es dar el beneficio de la duda. ¿Sí? En el original es considerar como cierto. Ese todo lo cree, es decir, cuando yo estoy aplicando amor por una persona, doy el beneficio de la duda. ¿Sí? Y a esto me lleva a ¿qué, mis amados? A no hacer un juicio por adelantado. ¿Sí? Precisamente por amor no digo, no, es que pasó esto. Y ni siquiera sé realmente qué es lo que está pasando. Es actuar de manera antagónica al amor. Totalmente, sí. Entonces el apóstol Pablo llama al amor, ¿sí? Y les dice, ¿no? Y de esta manera confirmarán el amor que dicen tener para con él. Los prejuicios, ¿verdad? Todos tenemos esa tentación. Todos corremos por ahí, ¿sí? Es inevitable. Ahora, qué importante es cuidar las etiquetas. Y es algo con lo que batallamos mucho, ¿no? En algún momento, ¿verdad?, alguna persona hizo algo y ya lo tenemos, ¿verdad?, por mentiroso. No sé, se le descubrió en algún momento, ¿verdad?, era, no sé, nadie se llama Martín aquí, ¿no? ¿No? Ok, para no ofender a nadie, ¿no? Ni que piense que estoy señalando a alguien. Pero Martín Mentiras le decían al amigo, ¿no?, en la secundaria. Y de repente lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Y no, ya no le creo nada porque era el Martín Mentiras, ¿no? Y ya lo tenemos etiquetado y quizá, mis amados, no hemos considerado que el Señor ha hecho una obra en su vida. Sí. Es bien importante, es muy importante, porque así, mis amados, como usted y yo no somos los mismos de hace 10, 5 años, tampoco quien está al lado de nosotros. Sí. Y hay que dar el beneficio de la duda. Sí. Hay que dar el beneficio de la duda. Dios nos enseña, mis amados, con estos pasajes, cómo es que la función de la iglesia es restaurar y no desechar. Quizá yo, estando en la congregación de los Corintios, a ese compita no lo tuviera dentro de la congregación, ¿verdad? Estuviera desechado, no fuera parte de la comunidad. Y el Señor nos enseña que la función de la iglesia es restaurar y no desechar. Sí. Por supuesto, bajo ciertas normas. Vemos que hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Por supuesto, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia a dar un seguimiento. Sí. Entonces, Dios nos enseña esto. Restauración como definición es volver a su estado original algo que está deteriorado o sin el correcto funcionamiento.
Restaurar. Ese es el deseo del Señor para su vida y para mi vida. ¿Usted cree que el Señor quiere restaurar su vida? ¿Hay algo que el Señor tenga que restaurar en su vida? ¿Hay áreas que el Señor tenga que seguir trabajando en su vida? Bueno, también lo quiere para el que está a su lado. También el que está a su lado está en el mismo proceso que usted y que yo. En el mismo proceso. Y repito, y no estoy hablando de caer en el pecado de los corintios, de ser negligentes en cuanto a no reprender, en cuanto a subsidiar pecados. No estamos hablando de eso, sino del correcto balance. Sí. Por eso el apóstol Pablo, sabiamente y por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 6, verso 1, le dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, deséchenlo de la iglesia. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Dicen: restáurenlo, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. En un espíritu de mansedumbre. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si es sorprendido a un hermano, y miren, y aquí tenemos un ejemplo de un pecado grave, O sea, era un brother que se estaba metiendo con la esposa de su papá. Bueno, si yo sorprendo a alguien en un pecado, hay que restaurarlo. Hay que restaurarle. Sí. Hay que amonestar, repito, hay que amonestar, hay que exhortar con sabiduría, espiritualmente, con mansedumbre, considerándonos nosotros mismos. Sí. Considerándonos nosotros mismos. Es bien importante esto, ¿no? Si una persona comete un pecado y esta persona se arrepiente después de haber sido confrontada y tiene el deseo de ser restaurado, ¿sí? Nuestra responsabilidad, mis amados, es precisamente perdonarle. ¿Sí? Perdonarle. Lo contrario a esta actitud es la de que quizá alguna vez, ¿verdad?, podamos tener, o la naturaleza, pero lo contrario a eso es la obstinación y la terquedad, ¿verdad?, que muchas veces forma parte de nuestro corazón y es totalmente ausente de una vida espiritual. Sí. El ser obstinado y decir no, esa puede ser una influencia del diablo, sin duda. Es algo que no proviene del corazón del Señor. ¿De dónde proviene? Sí. De la carnita y por supuesto de las intenciones de Satanás. Así como lo es el cerrar los ojos a la inmoralidad, como era la condición en la que estaban los corintios, también la falta de perdón, mis amados, es una influencia de Satanás. Sí. Repito, así como el enemigo nos engaña y nos lleva a cerrar los ojos ante una inmoralidad y aceptarlo y ser negligentes en ese sentido, también lo es en la falta de perdón, en la falta de restauración, en la falta de amor aplicado al hermano para poder restaurarle. Sí. Esa es una influencia de Satanás. Hay dos cosas acerca de las cuales no oímos mucho y es una realidad. Personas que admitan sus pecados y pidan perdón, y de creyentes que perdonen a aquellos que confiesan sus pecados. Sí. Y eso se observa en muchos sectores de la iglesia, ¿verdad? Esa incapacidad para perdonar. Hay quienes dicen, yo no tengo problema con pedir perdón, pero cómo me cuesta perdonar. Sí. Cuidado con eso. Versículo 11 dice, pues también dice, con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Sí. De nuevo, este es un mandamiento que se requiere ser obedecido. No es un sentimiento. Sí. Obedientes en todo. Habla acerca aquí de una prueba. Sí.
al que vosotros perdonáis, dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros he hecho en presencia, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo enfatiza que el bien común, lo más conveniente para él, así como para la iglesia de Corintio, mis amados, es obedecer al perdón que el Señor demanda de nosotros para con nuestro prójimo. Lo más conveniente para usted y para mí es perdonar. Sí. Es perdonar. Y por supuesto, aquí no está hablando acerca de pedir perdón, que ahorita lo mencionaba, pero es tan importante. Porque muchas veces hablamos de la debilidad, ¿verdad? De aquella persona, es que es bien débil, porque no aguanta nada, pero qué débil somos también cuando nuestro carácter no ha sido forjado. Y andamos lastimando a medio mundo. Es que son débiles, no aguantan nada. Tanto el uno como el otro. Y tener la humildad, mis amados, para poder reconocer y pedir perdón. Y perdonar, ¿verdad? Entonces, Pablo se pone como modelo, no solo porque obedeció en perdonar a este hombre, sino está buscando, mis amados, repito, el restaurarlo, integrándolo a la comunidad. Sí. No solo de dientes para afuera, pues, sino dicen, lo he perdonado. Y la prueba es, ¿verdad? En cierta medida, lo que está diciendo aquí, ¿no? Intégrenlo, denle seguimiento, restáurenlo. Sí. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice algo muy fuerte en cuanto al perdón. Acompáñeme por favor allá a Mateo, capítulo 6, verso 14. Y esto nos mete en aprieto, ¿sabe? Mateo 6, 14 y 15. ¿Estamos ahí? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Va de nuevo. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y mire lo que dice el verso 15. Pero si no perdonáis a los hombres, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Cómo ve? Jesús en el modelo de oración dice esta frase: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos se atreven a hacer esa oración al Señor? Señor, perdóname a la misma medida que yo perdono a mi prójimo. Vamos a ponerle cara y nombre y no sé. Piense en quien tenga que perdonar. Perdóname, Señor, así como yo he perdonado a mi abuelo, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mi tío, a mi primo. No sé. ¿Cuántos se atreven a hacer esta oración? Es un reto, ¿sabe? Es un desafío. El verso 15 da escalofrío, ¿no? Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Ahora, Satanás no ignora esto, ¿sabe? El enemigo no ignora esto. La encomienda de Satanás es conseguir que desechemos la voluntad del Señor. Esa es su encomienda. Sí. Él no quiere títulos. Mire, Él no quiere que nosotros literalmente con nuestra boca le adoremos y le exaltemos. Hay quien lo hace muy fácil, ¿no? Un montón de artistas que lo hacen en el mundo. Pero muchas veces lo consigue de manera indirecta. Al momento en que nosotros no obedecemos al Señor. Cuando en nuestro corazón nosotros obedecemos a esas mentiras. Como yo estoy bien con Dios, no perdono y tengo cosas en contra de alguien, pero yo estoy bien con Dios. Y no estoy hablando de cuando no coincidimos en cosas. No estoy hablando en que
No estoy hablando de que quizá hay cierta discrepancia en algún tema con alguien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un serio rencor en el corazón. De ese llamado que Dios hace. Sí. Ahora, el tema del apóstol Pablo es la restauración de alguien. Sí. Como iglesia, en cuanto a ese tema, como congregación, debemos de aprender eso, mis amados. ¿Cuántos no nos hemos dado cuenta de hermanos que andan pateando el bote, por así decirlo, que están en un proceso complicado y que sabemos que quizá no están tomando las mejores decisiones, y en vez de acercarnos para restaurarle y ayudarle, les etiquetamos y decimos, es que quién sabe si sea o no? Y no le damos seguimiento y no lo buscamos. ¿Cuántas veces no caemos en eso? Y estoy hablando como congregación, Casa Oración La Paz. Creo que necesitamos crecer en ese sentido. Creo que necesitamos aprender lo que Dios nos está hablando esta noche a través de este ejemplo del apóstol Pablo. Creo que el apóstol Pablo aprendió. Creo que hay mucho aprendizaje incluso expuesto de parte del apóstol Pablo en ese sentido. Lo vemos en lo que le está diciendo a los corintios. Es lo más conveniente. Perdonar. Verso 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Esta palabra aprovechar es que nos tenga por tontos, por ignorantes. Sí. Por eso después el apóstol Pablo dice, porque conocemos sus maquinaciones, dice que son malignas. Todas las obras de Satanás son malas. Mire, quizás diga qué absurdo que tenga que recalcarlo, pero hay personas que consideran que hay algunas cosas que provienen de Satanás que no son tan malas. Todo aquello que no proviene de Dios es malo. No hay nada bueno en Satanás. Nada bueno. No conseguiremos absolutamente nada bueno, ni un gramo, ni una pizca, ni una rayita, nada bueno. Todas sus maquinaciones son malas. Y el propósito de este es destruirnos y matarnos. Por tanto, cuando nosotros obedecemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento cosas que no provienen de parte del Señor, quizá la palabra correcta es la resistencia a lo que Dios está demandando, mis amados, nuestro corazón y nuestra vida se está inclinando precisamente ante esas maquinaciones de Satanás, que no son buenas, son malas. Y tarde o temprano vendrán a destruir. Ahora, soy cristiano, ¿verdad? Y soy creyente y ya Dios y yo, y pues Dios sabe tratar a sus hijos y está bien, en cualquier momento va a venir el Señor y me va a hacer que yo haga esto o el otro. El asunto, mis amados, es que habrá consecuencias. Sí o sí. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, sí o sí habrá consecuencias. Y cuando el Señor quiera avergonzarnos, por supuesto, con el propósito de restaurarnos, como fue el caso de esta persona en 1 Corintios, créame que no va a ser tan padre. Porque el Señor expondrá. Si el deseo o la única forma de que nosotros podamos renunciar a ese pecado que tanto amamos es exponiéndonos y avergonzándonos, lo hará. Por amor a su alma. Por amor a su alma. Y Dios permitirá cosas, mis amados, precisamente para que nosotros podamos vivir según su voluntad. Sí. Ahora, ¿hay hijos rebeldes de parte del Señor? Sí. ¿Hay hijos rebeldes, hijos del Señor rebeldes? Sí. Sí. Y sufren las consecuencias.
Y muchas veces es ver quizás a sus hijos, ¿verdad?, perderse, enfermedades. Puede haber un sinfín, padecimientos, ¿sí?, escasez, falta de provisión en todo sentido, angustia desmedida, una insatisfacción en el corazón, en el alma, infelicidad. Todo esto producto de precisamente no obedecer al Señor. Sí. Mis amados, repito, no solamente el Señor nos está invitando a perdonar, nos está llevando a conciliar, a dar seguimiento al punto de restaurar. El Señor nos enseña que si alguno tiene alguna ofrenda delante del Señor y sabe que su hermano tiene algo en contra, vaya y restaure, dice la palabra. Ahora, en este texto, en los evangelios, Jesús nos lleva a un nivel mucho más alto. No dice si tú tienes algo en contra de tu hermano. No es como que, yo traigo una espinita y está bien, Señor, no voy a adorarte porque tengo algo yo en contra de mi hermano. No dice eso. Dice si tu hermano tiene algo en contra tuya. Y ese es un nivel más alto porque muchas veces nosotros sabemos que quizá alguien tiene algo en contra nuestra y decimos, pues que lo resuelva esa persona. Ahí se le echa. Yo no tengo nada. Yo no soy culpable de eso. Cada quien es responsable de su sentimiento. Cada quien es responsable de lo que tiene, de lo que cree, lo que piensa. Y yo ni en la vida lo hago o la hago. Pero dice el Señor que no podemos presentar nuestra ofrenda si antes no solucionamos eso. Sí. Y tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el arrepentimiento. Tiene que ver con la restauración, con el interés de quien está alrededor de mí, de quien está al lado de mí. Por supuesto, mis amados, que eso empieza en casa. Por supuesto que eso empieza en casa. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Como varón no es suficiente solamente proveer y llenar los estándares necesarios sin cuidar el corazón de mi esposa y de mis hijos. Es que tienen lo necesario, tienen una buena educación, y sé que algo tienen, pero lo tienen que resolver ellos. No. Mi responsabilidad como esposo va mucho más allá. Como esposa de igual manera. Pues yo ya le hago su lonche, yo le plancho su ropa, yo esto, pero no me intereso por el corazón de mi esposo, porque sí sabía, esposa, que usted también tiene que interesarse del corazón de su esposo. ¿Sí sabía eso? Que el esposo también tiene necesidades afectivas distintas a las de usted, pero las tiene. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Un montón de cosas. Todo tiene que ver. Sobre todo las hermanitas, ¿verdad? Que de repente, oye, ¿y por qué estás castigado de lonche, verdad? Porque hace 15 días me viste como no me gustó que me tenías que ver. Y ya me acordé que hace 3 años hiciste lo mismo, pero a ti no te importa. Y hace 3 años te recordé que hace 15, cuando nos conocimos, eso es falta de perdón. Dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados y los echa al profundo del mar y no se acuerda de ello. Es una realidad que perdonar no es olvidar, no es resetear nuestra mente, eso es imposible. Perdonar es poder recordar y que no duele en el corazón, porque ya lo entregamos al Señor. Es poder decir, sé lo que hiciste y sé que me dolió, pero decido. Y llega un momento en el que está ahí, es como esa cicatriz que a veces da comezón, ¿no? No duele, pero da comezón. Y a veces pasa tiempo, pero para que haya una restauración, tiene que haber esa decisión en el corazón. Y por supuesto con la ayuda del Señor. Muchos matrimonios literalmente tienen años sin perdonarse. Años. Y son roomies. Nada más. Y a veces buenos roomies. Viven como amigos. Y buenos amigos.
pero hay cosas en el corazón y que no se profundiza y no se lleva a más allá porque se tienen que tocar fibras que a veces no se quieren tocar porque ya pasó el tiempo. No, mis amados, no. Si el Señor nos llama a hacer algo con un hermano que estaba haciendo algo tan perverso como en el caso de este brother de 1 Corintios, ¿cuánto más con quien tenemos al lado? Sí. ¿Cómo no perdonarle al hermano que dejó la ropa tirada en el baño? ¿Verdad? Pero todos los días, bueno, tenga paciencia. Sí. ¿Cómo no perdonar, verdad? Que la hermanita pues se levantó tarde y no le pudo hacer lonche. Sí. Detalles del día a día que tenemos que esforzarnos, mis amados, para que el Señor siga manifestándose en nuestro corazón. Sí. Eso es ser un cristiano. Ser cristiano no es sentarse cada semana o ir a una iglesia, cuantas veces haya reunión, cantar, aplaudir, escuchar la palabra, irnos. Eso no es parte de. El congregarnos es parte de. Pero si somos cristianos, mis amados, se trata de esto, de obedecer lo que Dios nos dice. De eso se trata. Cuesta mucho. Sí cuesta. Y duele. Algunos más que otros y algunas cosas más que otras. Pero como dice el apóstol Pablo, esto es bueno, es conveniente. Es conveniente. Era conveniente tanto para el apóstol Pablo como para los hermanos en Corintio hablar acerca del perdón y la restauración por el bien de aquel que había fallado, que ya se lo estaba llevando la tristeza, ¿verdad? Ya se lo estaba llevando, seguramente estaba en un momento de angustia. Mis amados, qué importante es no ignorar las maquinaciones de Satanás. Por un lado hay sectores cristianos, ¿verdad?, que le dan un valor excesivo a Satanás. Incluso, se le atribuyen poderes y atributos que son exclusivos del Señor, ¿no? A veces se llega a pensar que Satanás es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Es decir, Satanás no está en todos lados. Él es un ser creado y está en algún lugar en la tierra ahorita. No sé dónde, pero por ahí debe de estar, ¿no? Sinceramente no creo que esté en La Paz. Sinceramente, ¿no? Debemos entender que hay muchas influencias, ¿verdad?, que son comandadas por Satanás. Él es la cabeza. La Biblia habla acerca de eso. Hay otro tipo de seres, demonios, ¿sí?, que están influenciándonos y que nos llevan precisamente a todas estas. Dice la palabra que es quien provee para los deseos de la carne. Es decir, nos pone de pechito todo, ¿no? Hace un tiempo escuché un testimonio de una persona que fue adicta durante muchos años. Empezó a consumir drogas desde los 9, 10 años y era adicto a la heroína. Y su mejor amigo era quien, él consideraba su mejor amigo, era quien siempre le proveía para la droga, ¿no? Y él, cuando estaba en centros de rehabilitación y salía, llegaba su mejor amigo, y lo que hacía su mejor amigo era proveer de esa droga, ¿no? Entonces, y ya, ¿verdad?, y había salido, y su mejor amigo siempre le aconsejaba y decía: es que tú puedes llegar, ¿verdad?, tienes que llegar al punto donde puedes dominarla, y debes dominarla y poder ser un adicto social como yo lo soy, etcétera, 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 ¿no? El asunto de esto es que tardó mucho para que él pudiera identificar que ese amigo no era un amigo realmente. No era su mejor amigo, era su peor enemigo. Y muchas veces tenemos como mejor amigo algún demonio, mis amados, ¿sabe?, que provee lo que nuestra carne quiere, y decimos: ah, mira, esto, y es mi mejor amigo. Hay quienes creen que pueden hacer tregua con el enemigo. No es así.
Pablo dice, no ignoren las maquinaciones de Satanás. Satanás es real, existe. Y ciertamente no tiene poder alguno hasta más que el Señor le puede dar, ¿verdad? Él está bajo sujeción. Vamos a echar ahí un vistazo en Job. Pero siempre está sujeto a Dios. El asunto es cuando nosotros les damos la oportunidad a Satanás. Porque si algo nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura es que Dios no violentará su voluntad. Para que el pueblo pudiera ser maldito, primeramente tenían que abrir una puerta. ¿Recuerdan? Es decir, primero tiene que haber un acceso. La falta de perdón es una puerta muy amplia, mis amados. Por donde entra la amargura, por donde entra la insatisfacción, por donde entra la falta de plenitud. Carlos mencionaba al principio de la reunión acerca del contentamiento, la queja. Todo porque tenemos una puertita abierta. Con esto no estoy diciendo que le demos más valor o más poder a Satanás del que no tiene. Ojo con esto, no estoy hablando de eso. Pero no ignoren. No ignoren que quien está presente todo el tiempo, usando el ejemplo, ¿verdad? El testimonio de este varón, que quien va a estar ahí todo el tiempo después de que salgamos del centro de rehabilitación, ¿verdad? Va a ser Satanás, ese mejor amigo, dispuesto a proveer lo necesario para tu carne. Tú sabes si sigues acompañado por él o no. Hace muchos años, bueno, no voy a dar ese ejemplo, voy a dar otro ejemplo porque están los pequeñitos aquí. Pero necesitamos ser prácticos en nuestra fe. Necesitamos ser muy prácticos en la fe. Y cierro con esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo, arráncalo. Porque es preferible entrar al reino de los cielos sin ojo a que todo nuestro cuerpo se pierda en el infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala, arráncala. Es preferible entrar al reino de los cielos sin mano a que todo nuestro cuerpo se pierda en el infierno. Sí. Mis amados, no intentemos hacer tregua con Satanás, porque no se puede. Si el Señor demanda algo en el corazón, hagámoslo. Como iglesia, como congregación, les animo. Si alguno está pasando un momento de dificultad, si alguno quizá está practicando pecado y sabemos, ¿sí? Restaurémosle, acerquémonos, vayamos y hagamos la labor. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si es que realmente le amamos como profesamos amar. Esa es la encomienda, iglesia. Restaurar. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, gracias. Debemos de avanzar y crecer en tantas áreas, Señor, tanto personal como congregación. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos dar respuesta a tu demanda. El apóstol Pablo nos desafía, Señor, poniendo sobre la mesa la situación que estaba sucediendo en Corinto. Quizá nosotros hubiésemos tomado una respuesta totalmente distinta, hubiéramos tomado una decisión totalmente diferente, justificando un celo de parte tuya. Pero tú nos enseñas, Señor, que esa no es nuestra labor. Que tenemos que ser tan paciente como tú lo eres con nosotros. Y en una actitud de obediencia, Señor, tú nos darás la sabiduría para hacerlo bien,
a no caer, Señor, tampoco en cuestiones emocionales, ni tomar decisiones de manera impulsiva. Porque tan mal es, Señor, el hecho de ignorar el pecado y hacer como que nada sucede, como tan malo también, Señor, el hecho de medir con una vara, Señor, que no estamos dispuestos ni siquiera, Señor, a ponerla al lado nuestro. Llévanos a ese correcto balance. Que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y que podamos ser sensibles a Él. Que en todo momento busquemos a la luz de tu palabra, Señor, tomar decisiones correctas. No asumiendo que ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque, Señor, ¿cómo nos cuesta a veces eso? Y no es más que arrogancia y orgullo, y te pedimos perdón, Señor. Debemos de ser tan sencillos, Señor, en que precisamente debemos consultar cada decisión que tomamos. Porque herimos, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Incluso retrocedemos en cosas, Señor, que tú estás haciendo con nosotros. Perjudicamos nuestro caminar por decisiones, Señor, que simplemente no fueron consultadas. Por intentar tomar las riendas de nuestra vida. Y en ese sentido, Señor, en cuanto a la falta de perdón, tampoco queremos seguir tomando las riendas, Señor, de nuestro corazón. Queremos obedecerte y, como decía David, aún, Señor, si hay algún pecado en mí que quizá yo no me he dado cuenta, si hay algún resentimiento con alguien, o si sé que alguien tiene algo en contra mía, Señor, dame la valentía, la gracia, incluso el amor para hacerlo de la manera correcta, Señor, y ponerme a cuenta con mi hermano o con mi hermana. Sé tú, Señor, quien hable a cada uno de nuestros corazones. Necesitamos que nos hable, Señor. Y que podamos experimentar, Señor, esa libertad que solamente puede experimentarse, Señor, conociendo tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Son cosas que quizás creemos saber, pero que a veces es tan difícil de aplicar. Pero tú nos recuerdas, Señor. Muchas gracias por eso. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y yo ruego, Señor, para que tu obra siga creciendo en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues estamos despedidos. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Iba hacia el sábado. Vamos al domingo. Les encargamos que seamos lo más puntuales posible, por favor, ¿sí? Lleguemos, hagamos ese compromiso. Recordemos que la reunión del domingo empieza desde el sábado. Desde el sábado. Si yo me desvelo el sábado viendo películas y dejo para el domingo en la mañana lo que voy a planchar, lo que voy a hacer, denota una falta de interés. ¿Sí? Recordemos, demos la importancia que se merece nuestras reuniones. ¿Sí, familia? Que Dios me los bendiga.